Señor, demostrando que tú le tienes amor, Señor, a cada una de las personas que están en este barrio y más allá. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Rey, porque tú reinas, porque tú vienes. Oh Señor, porque estamos aquí, Padre Santo, para alertar a aquellos tantos hijos tuyos, Señor, que están durmiendo, glorioso Dios, o que quizás no se aperciben de los tiempos. Oh Señor, para que así tú, con tu glorioso Espíritu, Señor, le toques y le apercibas, Señor, de las cosas que han de pasar. Mi alma te adora, mi alma te bendice, mi Dios. Oh, gracias, Cordero Santo, por darme entrada a ese lugar santísimo. Aleluya. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle. Hoy vengo a nombrar a mi yo soy.
la pleitesía, Señor. Y en este momento, Señor, yo me postro delante de ti públicamente y te digo que te amo, Señor, porque solo tú mereces ser alabado. Solo tú eres digno, Señor, de decirte que te amo, Padre Santo. Te adoro, Señor. Yo te adoro con mi alma, con mi corazón, con mi ser. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, Señor. Y te derramaste, te diste a ti mismo por amor. Oh Señor Jesús, Cordero inmolado, te doy la gloria y la honra y te esperamos con ansia. Hay un pueblo aquí, Señor, que vino a proclamar tu venida en esta noche, vino a proclamar el fin del siglo, para que se aperciben, oh Señor, de que tú vienes pronto. Y tú, Señor, en tu palabra dices en 2 de Pedro, dice que tú, Señor, no tienes tu venida por tardanza como lo tienen muchos, sino que tú, Señor, por amor a las almas, tú estás en espera de que ellos procedan al arrepentimiento. Oh, este mundo está alarmado y no sabe qué hacer, pero la palabra de Dios tiene lo que nosotros debemos hacer. Damos gracias a Dios que nos concede esta segunda noche de estar aquí con ustedes compartiendo el consejo de la palabra del Señor. Esta tarde, cuando estábamos mirando la amenaza de lluvia que había, yo le dije al Señor: Padre, pero tú nos has enviado a aquel lugar para predicar tu palabra. Nosotros necesitamos que tú, que tienes el control del cielo y de la tierra, tú suspendas esa lluvia para que la lluvia de tu palabra pueda caer en aquel lugar. Y eso es una muestra de que Dios les ama a ustedes, que suspendió la lluvia que estaba amenazante para que ustedes pudieran escuchar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por eso. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. En medio de tantas malas noticias que estamos escuchando, es importante que nosotros podamos oír las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, que es la bendición que Dios nos ha traído para que nosotros podamos guiarnos y podamos entonces, en medio de todas estas malas noticias, nosotros podamos estar apercibidos. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Vamos a leer ahí los primeros 8 versículos, y esta palabra vamos a leerla para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Padre, gracias por estas palabras que son lámpara para nuestros pies y son lumbrera para nuestro camino. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, tú eres el invitado de honor, Señor, en este lugar.
Gracias te damos, Señor, porque has escuchado nuestra oración, Padre Celestial, intercesora, Padre Santo, para que tú proveyera un tiempo adecuado para poder predicar tu palabra en este lugar. Gracias, mi Dios, porque tu brazo no se ha cortado para salvar. En esta hora, Espíritu de Dios, Maestro Divino, hemos leído tu palabra y queremos a través de ella que tú nos guíes, mi Dios glorioso, hacia la fuente de la verdad. Que en medio de tanta confusión, en medio de tantas malas noticias, nosotros podamos tener la noticia del cielo, que nos indique, Señor, lo que nosotros debemos hacer y podamos comprender por qué están sucediendo todas estas cosas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Padre Celestial, que tú abras el entendimiento a cada persona que está aquí presente, aun aquellos que están a la distancia, para que estas palabras, Señor, produzcan el efecto para el cual envía, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, para que tú, Señor, nos ministre a nuestra vida según tu grandeza en gloria. Gracias que te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues en esta noche vamos a hablarle acerca de un tema que se llama principios de dolores. Ahora, para que nosotros podamos comprender claramente qué significa estos principios de dolores, vamos a compararlo a cuando una mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, ya de los 6 meses en adelante, no hay hora segura de que se presenten dolores que indican claramente que esa criatura ya está de camino. Por eso, si nosotros analizamos tranquilamente, nos vamos a dar cuenta que los dolores de una mujer embarazada no se pueden relegar, sino que cuando comienzan esos dolores, se hacen los preparativos para que esa criatura pueda tener un nacimiento normal. En este principio de dolores es lo mismo, que quiere decir que los principios de dolores nos indican que ya el parto está cerca a llevarse en efectividad. Por esa razón, lo que vamos a hablarle a usted en esta noche es precisamente palabra que viene del cielo, para que usted pueda entender que no puede seguir como si nada estuviera pasando, y que tampoco puede seguir mirando las cosas que están pasando y usted se quede en la misma posición. Por eso es importante que usted le ponga atención a la palabra de Dios. El Señor acababa de darle un mensaje a los judíos y estaba hablándole de su posición hipócrita, de gente que aparentaban pero que no lo eran. Y el Señor tuvo que darle de frente, diciéndole a ellos que estaban caminando mal y que esa situación lo iba a llevar a ellos a estar de espalda en Dios. Fíjese eso. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, cuando nosotros somos cristianos, nosotros no solamente es por la denominación donde estemos, sino que el Señor mismo dijo: por sus frutos lo conoceréis. Quiere decir que yo no hago nada con estar en una congregación si yo no estoy practicando la palabra de Dios. Porque lo que este mundo necesita no es más religiones. Lo que este mundo necesita es gentes que quieran verdaderamente dejarse guiar por Dios. Las religiones es como la política. Las religiones y la política son la misma cosa. Han venido a dividir a la familia. Han venido a dividir a la humanidad. Por eso nosotros no le predicamos a ustedes denominación, nombre denominacional. Le hablamos de el único que entregó su vida para que hoy nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Por eso lo que le predicamos a ustedes es el evangelio del reino. No le preguntamos a ustedes qué religión es, ni le preguntamos a qué iglesia usted va. Vaya a la que usted quiera. El punto clave de esto es que seamos practicantes de la palabra de Dios.
El pueblo de Israel vivía una vida de religión y era muy religioso, y ellos ayunaban y ellos dormían en el suelo y hacían muchísimas cosas, pero lamentablemente su corazón no estaba en Dios, porque si su corazón hubiera estado en Dios, ellos hubieran asimilado los consejos que el Señor le había dado. Por esa razón, cuando el Señor sale después de este mensaje, que fue un mensaje duro, porque el Señor le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, y comienza a decirle lo que va a venir, por lo que van a pasar. Toda esta violencia que nosotros estamos viviendo hoy se debe precisamente a que el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre no quiere que Dios tome su vida para guiarla, y eso es lo que está llevándonos a esta situación de violencia y corrupción y muerte, porque no hay amor para el prójimo, no hay temor de Dios. Y cuando los discípulos salen, que salieron medio asustados cuando el Señor estaba hablando de las destrucciones que venían, ellos entonces le preguntaron al Señor aparte: Señor, dinos cuándo son estas cosas que tú dijiste allá en el templo. Pero primero le mostraron los edificios para ver si el Señor se le olvidaba el mensaje que le había dado a los religiosos allá en el templo. Y comenzaron a enseñarle los edificios, qué bonitos edificios, y ellos pensaban que el Señor le iba a decir: oh, que sí, bonitos son. Lo mismo que pasa hoy. Cuando nosotros le hablamos la palabra de Dios, la persona no le hace caso, y esa misma situación va a pasar en aquel gran día. Cuando el Señor nos pregunte: ¿qué tú hiciste con el sacrificio de mi hijo? Y yo le diga: bueno, yo no sabía que había que estar en el camino de Dios. O tú le dirías: bueno, yo tengo 20 años en la iglesia. Y el Señor te va a decir: ¿dónde está la sangre de mi hijo que derramó en la cruz de Calvario? Porque esa sangre produce generación, regeneración, produce cambio en la persona. Un arrepentimiento genuino le manifiesta a usted el amor de Dios y se hace un practicante del amor de Dios. Ama a su esposa, ama a los hijos, ama al vecino y ama a su prójimo. Y ese amor de Dios es el que hace falta hoy. Por eso es que la humanidad está en esta condición. Entonces, cuando los discípulos se inquietaron, que le preguntaron, el Señor le dijo: mira, no quedará piedra sobre piedra. O sea, esos edificios que tú me estás enseñando, eso no tiene valor, porque lo material no tiene valor delante de Dios. Y en el año 70 de nuestra era cristiana fue derribado ese templo, el templo de Jerusalén. Fue destruido. Ahora, en estas preguntas que los discípulos le hacen al Señor, que son 3 preguntas, le dice: ¿cuándo serán estas cosas? Esas cosas que el Señor estaba diciendo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Una tercera pregunta: ¿y del fin del siglo? Le hicieron 3 preguntas que nosotros en esta noche debemos hacérnoslas también. Y debemos preguntárselas a Él. Pero Él nos las contesta a través de su palabra. Comienza a hablarle de las cosas que se van a manifestar antes de su venida. ¿Para qué Él comienza a manifestarla? Para que nos preparemos. Y comienza a decirle: mirad que nadie lo engañe, porque yo le he enseñado a ustedes la palabra. El Señor se preocupó por enseñarle la palabra a sus discípulos. Cuando un creyente recibe la palabra de Dios, ese creyente crece espiritualmente y ese creyente cambia de vida. Y comienza a decirle: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así está la humanidad hoy en día. La gente le cree a cualquier cosa, menos le cree a Jesucristo. ¿Por qué? Porque creerle a Jesucristo es recibir el gobierno de Dios. Y el ser humano no quiere que Dios gobierne su vida, sino que quiere regirse a su manera. Y ese regirse a su manera, dice la Biblia, que el hombre no puede enderezar su camino. Quiere decir que cuando nosotros verdaderamente
queremos estar acorde con Dios, de acuerdo con Dios, tenemos que tomar el camino que Él nos ha trazado. Él nos ha trazado un camino que se llama Jesucristo. Él nos ha abierto una puerta que se llama Jesucristo. No importa en la posición que tú estés, lo importante es que tú estés en Jesucristo. Y la evidencia de que está en Jesucristo es que tú comienzas a vivir una vida de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Porque la Biblia es el manual del fabricante por el cual cada uno de nosotros podemos durar la edad que Dios dice que nosotros debemos durar. Cuando caminamos según la palabra de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a tener una vida diferente. Yo duré 40 años viviendo la vida a mi manera, pero cuando el Señor me llamó y yo entrego mi vida a Él, entonces Él me enseñó a mí lo que era vida. Por eso doy gracias a Dios que tuvo misericordia para conmigo. Entonces, vamos a centrarnos en las cosas de las señales de su venida. Oiga bien, las señales de su venida, porque usted y yo debemos estar apercibidos acerca de cómo yo sé que Cristo está a la puerta. Dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Quiere decir entonces que cuando los discípulos estaban apercibidos con la palabra de Dios, el Señor ahora en esta inquietud le dice a ellos: no se turben cuando ustedes oigan eso. Pero ¿qué nos dice entonces a nosotros hoy? En el siglo pasado sucedieron dos guerras mundiales. En el 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. En el 1939 sucedió la Segunda Guerra Mundial, que murieron también millones de personas. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? Y ustedes han oído la noticia, donde se habla de que se está preparando la Tercera Guerra Mundial. Pero yo quiero decirle que antes de que suceda la Tercera Guerra Mundial, hay un evento que se llama el arrebatamiento. Que si usted y yo estamos en Cristo, nosotros no vamos a pasar por esa Tercera Guerra Mundial. Porque esa Tercera Guerra Mundial será devastadora. No va a ser como la primera y la segunda, sino que va a ser devastadora. Y usted y yo entonces tenemos que estar escondidos en el arca. El Señor mismo lo dijo en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que sobrevendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Mire, mi hermano, el Señor fue claro cuando a través de su palabra nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir entonces que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese solo mediador se llama Jesucristo. No hay otra manera de acercarnos a Dios. Porque la Biblia establece en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Quiere decir entonces que yo necesito esconderme en Cristo, que es el arca por la cual yo voy a ser salvo de esta situación que se está viviendo y que se va a vivir dentro de poco tiempo. Amados vecinos, esto no es para que usted tenga miedo, sino para que usted se prepare. Y oiga lo que dice el Señor: es necesario que todo esto acontezca. ¿Y por qué el Señor dice eso? Bueno, porque Él nos dice en el mismo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que si Él dice que esto es necesario que suceda, es porque esto está cronológicamente en el reloj de Dios. No porque Dios lo mandó, sino porque el hombre le dio la espalda a Dios. Dios no hace guerra, la guerra la hacen los hombres. Pero el Señor, que conoce nuestro pensamiento aún antes de estar en nuestra mente,
Él sabía que en estos días la gente se iba a corromper, la gente iba a llegar a un estado de violencia para que se mataran unos a otros. Entonces nos dice, pero aún no es el fin. Quiere decir que esas dos guerras mundiales no era el fin, era el principio del fin, era el avance de la película. Es la antesala de lo que vendrá. Ya esa antesala nosotros la hemos vivido. Guerra y rumores de guerra. Hemos tenido todas esas cosas en estos últimos 20 años. Entonces eso debe inquietarme a mí, no a meterme en miedo, sino a preguntar qué tengo que hacer. Porque quien nos hizo fue Dios y nos hizo para alabanza de su nombre. Quiere decir que Dios me trajo a este mundo para que yo sea alabanza a su nombre. Pero yo no puedo ser alabanza al nombre del Señor si yo no he sido lavado en la sangre del Cordero. El verso 7 sigue hablando de las señales de su venida. Sigue hablando de los principios del fin. Porque se levantará nación contra nación. Fíjese que no dice se levantarán naciones contra naciones, sino se levantará nación contra nación. Quiere decir que habrá una guerra de intereses. Las guerras ahora no se hacen para posesionarse de un país, sino se hacen bajo un criterio económico. Por ejemplo, vimos la guerra de Irak. Esa guerra de Irak, ¿por qué era? Precisamente por un interés económico. La muerte de Gaddafi en Libia, eso era un interés económico. Y así sucesivamente, por eso es que se hacen las guerras. Entonces tenemos guerras económicas, tenemos guerra religiosa. ¿Cuántos cristianos mueren allá en el Medio Oriente por los radicales musulmanes? Y ellos matan en nombre de Dios. Oiga bien, para que usted vea que la gente está fuera de sí. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, el Señor nos da la mente de Él, para que nosotros podamos pensar correctamente y nosotros entonces podamos amar a nuestro prójimo y nosotros no busquemos nuestro bienestar, sino el bienestar común, el bienestar de todos. Se levantará nación contra nación. Y otra cosa también va a suceder. Reino contra reino. Mire que lo hace también en singular. No dice reinos contra reinos, sino reino contra reino. El reino de las tinieblas en contra del reino de Dios que está aquí en la tierra. Ese reino de Dios somos usted y yo cuando estamos en Cristo. Cuántas situaciones, cuántas vicisitudes nosotros pasamos. Cuántas guerras hay internamente. Porque mi yo no quiere servirle a Dios según dice su palabra. Sino que yo quiero ponerme a la altura de cómo está la sociedad corrupta. ¿Por qué se nos pierden nuestras niñitas en la adolescencia? Se nos pierden y son madres antes de tiempo. ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Por qué nuestros jovencitos se pierden en las drogas? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el reino de las tinieblas se ha levantado contra el reino de Dios. El reino de Dios establecido aquí en la tierra. Porque el diablo no tiene fuerza ni poder para pelear con Dios. Porque el diablo no es un Dios. Es un ángel caído. Pero el Señor ha establecido entonces su reino aquí a través de usted y yo, para que nosotros entonces, en medio de esta sociedad corrupta, corrompida, nosotros podamos mostrar el brillo de Dios. Por tal razón, debemos entender que toda persona que quiere verdaderamente servirle a Dios de corazón, va a tener la burla de los demás, va a tener el ataque de los demás. Y le van a decir a los jóvenes, usted está poniendo loco. ¿Cómo que tú te vas a arrepentir?
Y tú vas a perder tu juventud, te vas a poner viejo ahí. Así dicen. Cuando un hombre que es amoroso a su casa, a su esposa, a sus hijos, ¿qué le dicen? Tú eres una mamita. Y así sucesivamente. Cuando una mujer quiere ser una mujer de su casa, seria, honesta, sincera, le dicen una palabra que yo no se la voy a decir aquí. Oiga bien, ¿por qué? Porque usted no se conforma al patrón de esta sociedad. Estamos en el tiempo de que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. ¿Ustedes creen que si aquí ahora mismo estuviéramos celebrando unas patronales, viene gente hasta de la Marina, y no de guerra, sino del barrio de la Marina? Eso es para que ustedes vean cómo es que está la situación. Anoche se hablaba acerca de la familia. Óiganme, nosotros tenemos que despertar. Nuestra familia se pierde. Aún juntos se pierde la familia. Por la misma razón. Porque uno quiere caminar derecho y el otro no quiere caminar en esa dirección. Nosotros aconsejamos a nuestros hijos y ellos dicen, este está pasado. Después que gozó no quiere que nosotros gocemos ahora. El reino contra reino. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. ¿Y qué más sigue diciendo de las señales del fin? Dice, y habrá pestes. Ahora lo hace en plural. No dice peste, sino pestes. Quiere decir que nos está hablando de una situación, porque la peste es un grupo de enfermedades infecciosas muy contagiosas que se presentan como epidemia en el hombre y en algunos animales. Acabamos de pasar por el chikungunya, pero ahora se nos anuncia uno que es más difícil que el chikungunya. Se nos habla del ébola, una situación que esa pestilencia, al paso que va, luego que se ha descubierto, dice que van 4.916 personas que mueren. Oiga bien, y no hay un solo país que pueda evitar que esa pestilencia llegue a su país. Así que lo que nos acecha, lo que nos espera, es algo que nosotros debemos analizar y entender. ¿Por qué? Porque no podemos estar durmiendo. El ébola le da a cualquiera. Y si nosotros entonces no nos agarramos de la palabra de Dios, que nos dice en el Salmo 112, verso 7, no tendrá temor de malas noticias, y su corazón está firme, confiado en Dios. Quiere decir que si yo estoy confiado en Dios, si yo estoy entregado a Dios, yo no tengo que temerle al ébola. Porque si el ébola viene y quiere tocarme y me toca y me mata, me ha hecho un gran favor. ¿Por qué? Porque entonces voy a disfrutar de esas mansiones celestiales. Aunque no tenga ni un rancho aquí, allá hay unas mansiones para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Fíjense cómo Dios sigue manifestando su amor para este barrio. Se lleva la luz eléctrica para que quede la luz de Él, para que usted pueda escuchar, porque quizá con el radio o la televisión usted no podía escuchar, y ahora usted va a escuchar, porque Dios no quiere que usted se pierda. No quiere que el ébola lo agarre a usted asando batata. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? En el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga bien, quiere decir que en el verso 10 nos dice, no vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Quiere decir que cuando usted y yo tenemos la cubierta de Dios a través de la sangre del Cordero, no tenemos que tenerle miedo al ébola. Usted sabe la gente que está asustada con el ébola, porque es verdad que es una enfermedad que mata rápido. Y es una enfermedad que no tiene cura. Ya pasamos por el SIDA. Después del SIDA hemos pasado por el papiloma humano.
que son enfermedades que no tienen cura. Ahora viene precisamente el ébola, que es una epidemia nueva y que no hay medicamento para ella. Oiga bien, entonces usted y yo debemos entender que lo que el Señor en esta noche nos está diciendo a través de esta palabra, que nos habla de que habrá pestes, es que vienen enfermedades y que usted y yo, escondido en Cristo, podemos vivir sin miedo. Oiga bien, porque al paso que vamos, la humanidad se alcanzará una oreja y no se alcanzará la otra. Porque todo lo que viene precisamente es eso. La única buena noticia que hay es el Evangelio del Reino. La única manera que usted y yo estamos seguros y confiados y nos acostamos ahora mismo y no tenemos miedo de lo que vaya a pasar es cuando estamos escondidos en Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, después que habrá pestes, dice que habrá hambres, en plural también. No dice hambre, sino hambres. Estaba oyendo antes de anoche un reportaje de la Organización de las Naciones Unidas, donde ellos han determinado que hay 805 millones de personas muriendo de hambre en el mundo entero. Oiga bien, pero también dice el mismo informe que cada día, oiga bien, cada día 35,000 niños mueren de hambre también. Pero también hay otras hambres. Hay hambre de paz. Vivimos un sobresalto. No tenemos seguridad en ninguna parte. Usted sale para la capital y no sabe si llega. Usted se acuesta y no sabe si va a amanecer por causa de la delincuencia que hay. Entonces hay hambre de paz. Hay hambre de justicia. Hace falta justicia porque no hay justicia. Y la justicia del hombre tiene que aprender de la justicia de Dios para que no se cometan atropellos y para que no haya impunidad también. ¿Y qué hambre también hay? Hambre de amor. Ya no hay esa disposición de mostrar nuestro amor al prójimo. A veces ni siquiera a nuestra familia. No le mostramos amor a nuestros hijos. A la compañera que tenemos al lado no le mostramos afecto y cariño. Y todo eso precisamente porque esta sociedad lamentablemente se ha dejado arrastrar. Entonces estas palabras se están cumpliendo, usted y yo la podemos ver. No hay que ser un maestro, ni un teólogo, ni un intelectual para ver las cosas. Porque cuando usted prende la radio, lo que usted oye es malas noticias. En este año, en estos 10 meses que van de este año 2014, oiga bien, 136 mujeres han muerto a mano de su esposo o ex marido. Figúrese usted, si un hombre que dice que ama a su esposa, un hombre que tiene hijos con esa esposa, ¿cómo es posible que le va a quitar la vida a esa mujer que le ha aguantado todos sus malos momentos? Y muchas veces ha pasado delante de los hijos, como pasó en Santiago. Oiga bien, matar la madre de sus hijos delante de ellos. Eso nos indica entonces que estamos mal. Estamos mal. Pero para eso Cristo ha venido, para que nosotros nos pongamos bien, para que nosotros podamos caminar bien. Y usted me dirá, bueno, yo no participo en nada de esas cosas. Eso es verdad, ni yo tampoco. Pero no estamos exentos de que eso nos vaya a tocar. ¿Por qué? Porque si no nos escondemos en Cristo, nosotros estamos a la expensa de lo que pueda suceder. ¿Por qué también podemos ver que estas palabras se cumplen? Lo poco que conseguimos no nos alcanza para alimentarnos correctamente. Por eso es que no duramos tiempo ya.
hay hambre, porque lo poco que conseguimos no nos alcanza, todo está caro. ¿Y por qué todo está caro? Precisamente por eso, porque cada quien está pensando en sí mismo. Y no importa que aquel se vaya de lado, porque yo lo que tengo es que sobrevivir. Y si tengo que pisotearlo, porque yo le quiero sobrevivir. Así está el mundo hoy. Entonces, todo esto es principios de dolores que usted y yo debemos analizar, y nosotros entender que debemos acercarnos a Dios como Él lo dice. ¿Y qué más sigue diciendo de las señales del fin? Y terremotos en diferentes lugares. Mire, estamos en los 14 años de este siglo XXI. En estos 14 años de este siglo XXI han sucedido 2 terremotos que han producido una situación devastadora. Sucedió el terremoto de Japón, donde ustedes pudieron ver por la televisión que produjo un tsunami, donde ustedes veían cómo los vehículos y los edificios, el mar se lo llevaba. Pero también en ese terremoto, dice la NASA, que Japón, la isla de Japón, se movió de su sitio. Oiga bien, se movió de su sitio porque ese fue un terremoto verdaderamente grande que no se había visto. Pero también hay otro terremoto que pasó en Chile. Ese terremoto prácticamente cruzó el globo terráqueo entero. Dice la NASA que ese terremoto de Chile inclinó el globo terráqueo en unos 6 grados. Quiere decir entonces que la Tierra tuvo un encontronazo en cuanto a su mover de rotación y también inclinación. Por eso un científico estaba diciendo antes de ayer que los días están más cortos, porque ahora los días son de 16 horas, que no son de 24. Por eso usted ve que diciembre llega tan rápido, porque la Tierra va más rápida. Y al moverse en la inclinación, las estaciones no cubren lo mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esto está cumplido. Esto está cumplido ya. Entonces, dice la Biblia, ahí mismo en Mateo 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que esta es otra señal de la venida del Señor, que los días son más cortos. Quiere decir que yo tengo que aprovechar el momento que el Señor me da para escuchar su palabra y hacer lo que Él me dice en su palabra que yo tengo que hacer. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia tiempo de refrigerio. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Yo lo hice hace 22 años y me siento feliz, soy un hombre feliz y tengo 62 y me siento feliz porque la paz interior es la mayor felicidad que puede tener una persona. Usted puede tener todo el dinero que tenga. Ahora hemos oído en estos días donde un gran actor millonario se dio un tiro. ¿Y por qué? Si tiene todo lo que necesita para vivir. Pero había un vacío en él que no lo llenó la fama, no lo llenó el dinero, no lo llenó toda la corrupción. Y así mismo hoy nosotros podemos entenderlo cuando nosotros hemos llegado a este camino del Señor. Entendemos que la verdadera vida está en Cristo Jesús. No hay más nada. Y dice entonces, y todo esto será, fíjese, no dice, y todo esto es, porque esto es para ahora. Por eso que cuando se escribió, se dijo, y todo esto será principio de dolores. O sea, será lo que se va a manifestar en los tiempos del fin. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Esta es una buena pregunta. ¿Qué yo debo hacer? La palabra me dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Oiga lo que dice el Señor.
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, a veces hay personas que dicen, bueno, cuando Dios me llame, yo voy. Cuando Dios me toque, yo voy. Pues usted no es tambora para tocarlo. Dios le habla la palabra para que usted escuche. Y cuando usted escucha, el mismo Señor le dice a usted, te estoy llamando y quiero librarte de la condenación. Entonces Él está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy casi al venir. Y por eso ustedes ven que hemos estado estas 2 noches aquí y estamos andando todos los barrios de Inver, precisamente para que usted escuche la voz de Dios que le está llamando. Y sigue diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, usted, por muy sordo que sea físicamente, usted ha escuchado esta palabra en esta noche. Quiere decir que usted ha escuchado el llamamiento de Dios. Y el Señor sigue diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, que es tu corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y por qué no dice desayunaré con él o voy a almorzar con él? No dice cenaré, porque la cena es en la noche. Y precisamente a este mundo le está llegando la noche. Le está llegando la oscuridad. La oscuridad es de la noche. Por tal razón, el Señor te dice claramente en esta noche, despierta. Despierta y ven. Porque mañana puede ser tarde. A veces nosotros decimos, bueno, cuando yo esté un poquito más viejo me voy a arrepentir. El problema es que si yo hubiera sabido que todavía a estos 62 iba a estar vivo, pues yo hubiera seguido en la corrupción. Pero como yo no sabía y ya el Señor me había dicho lo que venía, pues yo a los 40, que fue cuando entendí, yo vine a los pies de Él. Él nos dice claramente en Mateo 11:28, venid a mí los que están cargados y cansados y yo les haré descansar. O sea, yo no tengo que arreglar nada para venir a Cristo. Yo tengo que venir con todo como vine yo. Yo vine con todas mis situaciones, con todas las cosas, la corrupción y toda la mala maña de este mundo. Yo vine a los pies del Señor. Y Él comenzó a hacer un trabajo en mí. ¿Cuántas madres están tristes? ¿Cuántas esposas están tristes? ¿Cuántos esposos están desesperados? Pero solamente cuando estamos en Cristo, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Así que, amados habitantes de este lugar de Las Mercedes, el Señor en estas 2 noches le ha traído a ustedes un consejo como lo hace un padre amoroso. Y si anoche el Señor le dio el consejo para la familia, que nosotros entendamos que la familia es la institución que nosotros tenemos que cuidar, y hoy nos habla de por qué están las cosas como están y qué yo debo hacer, entonces yo lo que tengo es que tomar la decisión. Por eso este momento es el momento clave para que usted se decida. Si usted se decide a abrirle la puerta de su corazón al Señor para que Él entre en usted, para que Él entre en usted y comience a darle la paz y el amor que usted no disfruta. Me da pena cuando yo veo jóvenes que arriesgan su vida porque no le hallan sabor a la vida. Porque el sabor de la vida lo da Cristo Jesús. Él es la sal y Él es el que le da sabor a nuestra vida. Así que en esta noche, si usted desea abrirle su corazón al Señor, usted repite conmigo estas palabras ahí en el lugar que usted está. Usted repite estas palabras y el Espíritu de Dios estará a su lado para escuchar la confesión. Porque también la Biblia dice en Romanos 10 que tiene que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Así que si en esta noche tú quieres dejar entrar el Señor a tu corazón, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Reconozco que he andado de espalda a ti, pero en esta oportunidad tú me extiendes la mano. Por eso yo te abro mi corazón para que tú entres
y tú comiences a ordenar mi vida. Lávame en tu sangre preciosa, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad e inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar según tu perfecta voluntad, que pueda tomar tu palabra y ser practicante de la misma. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Toma la rienda de mi vida y no me deje volver atrás. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú has repetido estas palabras, yo te indico ahora a que tú te acerques a una iglesia donde te enseñen la Biblia. Donde te enseñen la Biblia. No que te enseñen patrones, sino que te enseñen la Biblia. Y por esa enseñanza tú puedas crecer y puedas conocer lo que Dios te ha regalado en esta noche. Pero también nosotros somos la Iglesia Cristiana Casa de Dios, que estamos situados en la calle Ezequiel Gallardo, esquina Duarte. Allí estamos a tu disposición. Tenemos culto los miércoles y sábado y los domingos. Los domingos en la noche, a las 7 de la noche, tenemos el culto familiar. Esta iglesia entiende que la familia hay que curarla, que la familia hay que traerle sanidad, que la familia hay que traerle guianza. Entonces los domingos es una fiesta familiar que se opera allí. Te invitamos a que tú vayas con tu familia. No hay que pagar entrada ni salida, para que tú disfrutes del consejo de Dios en gozo y en alegría. Pero también queremos decirles que en el canal 8, los sábados y los domingos a las 9 de la noche, está el programa Jesucristo es la Solución. Allí usted va a seguir recibiendo administración del consejo de la palabra del Señor. Pero hay otra bendición adicional. El canal 44 está 24 horas llevando a ustedes la palabra de Dios a través de cánticos, predicaciones y muchas cosas más. Cuando usted no puede dormir de noche, usted prende su televisor y pone el 44 y usted va a recibir ahí una palabra de aliento, porque el Señor lo ha despertado para que usted escuche su santa y bendita palabra. Queremos agradecerle a todos los vecinos. Le pedimos excusa porque le hemos venido quizá a quitarle su quietud, pero fue un mandato del Señor que nosotros viniéramos estas 2 noches a hablarle a ustedes de la palabra del Señor. Así es que Dios les bendiga, Dios les prospere en gran manera. Y recuérdese, el Señor dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No lo deje para mañana. No lo deje para mañana. Y si alguna de las personas que en esta noche confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede llamarnos al teléfono 809-387-8620. Ese teléfono está dispuesto para usted comunicarse con nosotros. Ese teléfono es cuando usted quiere una oración, cuando usted quiere algún consejo. Hay consejería matrimonial, consejería familiar, ahí en ese teléfono.